Voy a contar una parte que es algo que yo creo que normalmente los ingenieros no veis, sois muy técnicos, os centráis mucho bueno, pues en la técnica y en producir y ese tipo de cosas, por eso los vemos nosotros en las empresas, pero hay algo más que producir. Entonces, ¿por qué? Porque una sesión de ácido sulfúrico. Entonces, bueno, yo lo que espero es que luego, yo no os lo voy a contestar ahora, porque entonces no tiene gracia la presentación. Eso es a la conclusión que creo que espero que lleguéis cuando acabemos la conferencia de hoy. Y que saquéis alguna conclusión, claramente, no para que vengáis a firmar una más. Ya podéis de viaje. Bueno, una cosa que no veis, los que estudiamos empresariales y vemos, es que es una empresa. Porque todos, o la mayoría de vosotros al menos, aspirará a trabajar en una empresa. No vais a ser funcionarios y no os vais a quedar en casa. Bueno, pues una empresa es una organización que lo que pretende es dar servicio a la sociedad de forma sostenible. Y ahora, como está de moda la sostenibilidad, ¿por qué sostenible? ¿Qué quiere decir sostenible? Sostenible, por supuesto, desde el punto de vista social. Eso es la responsabilidad social corporativa. Y eso como todas las empresas. Nosotros tenemos una fundación y somos todos muy conscientes de que vivimos en un entorno social y que tienes que ayudar en el entorno en el que vives. Por supuesto. Pero de eso hoy no voy a hablar casi. Tenéis una sesión. De hecho, creo que tenéis una sesión, por lo cual lo veréis. Sostenible desde el punto de vista medioambiental, por supuesto. Y vosotros que estéis en minería y en industria, pues con toda la razón. Es decir, sabéis lo criticada que es la actividad minera, porque no es medioambientalmente amigable, porque dejas un agujero, porque la industria contamina, por todas esas cosas. Evidentemente, el objetivo cero no existe, porque no es verdad que contaminemos. Entiendo lo que digas que es contaminar. Y luego, desde el punto de vista económico, que es el que siempre se nos olvida. Las empresas tienen que generar beneficios, si no, son ONGs. Un poco porque os quede claro eso. Es que las empresas ganan dinero, si no ganaran dinero, no existirían. Así de sencillo. No crearían empleo, no se invertiría y no pasarían muchas cosas. ¿Vale? Es una parte importante de por qué es el ácido sulfúrico. Esto, bueno, al cobre ya habéis tenido varias sesiones de nuestra industria y del anticobre, ya lo habéis conocido, esto es el mercado del cobre en general. Me voy a detener un poco más porque me ha comentado José Luis que este año las clases han ido un poco en desorden. Entiendo que esto sí, evidentemente lo habréis visto en la primera, pero bueno, esto es del orden de magnitud de lo que hablamos. El anticobre, que es una empresa que está en el cobre, es una filial de Frico, el segundo mayor productor de cobre del mundo, y esto es lo que hace el cobre desde la producción minera, que es la que vosotros supongo os dedicaréis más como ingenieros de minas, también metalurgistas. Sabéis que se produce concentrado en el cátodo de cobre. El concentrado es lo que llega a la fundición, eso más las chatarras, lo que echamos y producimos los ánodos de cobre, pasan a la refinería, se produce el cátodo de cobre, que es la commodity, la que siempre habéis visto y que habéis visto hoy, no sé si os han dado ya la clase de cobertura. Sí. Sí, pues esta es la commodity, lo que sale de la producción de la refinería es lo que es de verdad la commodity que cotiza en la bolsa de metales. Hasta ahora, todo lo anterior no se puede hacer nada con ello. Lo sabéis de eso. Así que ese es vuestro valor añadido como metalurgistas que seréis unos cuantos, que es eso. O el cátodo que se produce en la mina. Y de ahí se produce el alambrón, billets, etcétera, 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 que se usa pues, para todo lo que sabéis. Es decir, para todo. O sea, no os imaginéis la cantidad de cobre que nos rodea en este momento. Toda la conducción eléctrica, todos los ordenadores, el aire acondicionado, intercambiadores de calor, las propiedades del cobre es un poco que las habéis estudiado incluso en primero, si no, no habéis estudiado en el colegio, que es la transmisión eléctrica y la térmica, pues eso es. Y la chatarra es muy importante, que eso también lo habréis visto, por el tema de que el cobre nunca pierde sus propiedades, se puede reciclar eternamente. ¿Vale? Bueno. ¿De dónde sale el cobre? También os lo sabéis mejor que yo digo de los torpes empresariales. Sulfuros o óxidos, pues carboxilitas, tal. Esto es, como habéis visto, seguro. Y una cosa que es importante, que aquí son estas heces. Estas heces son los que producen el sulfuro, que luego lo van a consumir. ¡Ay, perdonadme! Lo produce
lo vamos a usar aquí. Eso es lo que hemos hablado de la mina. La mina sale el mineral, pasa a flotación, de ahí pasa a la fusión, que es lo que habéis visto. En la fusión viene el concentrado de cobre, sabéis que trae cobre, hierro y azufre. El cobre es lo que llevamos a la commodity. El hierro lo sacamos básicamente añadiendo sílice, silicato y granallas, que también se vende. Le quitamos todo el cobre que podamos porque es lo que vale, pero el silicato se vende. Y el ácido sulfúrico en forma de SO2. A ver, esto es un pelín técnico, pero muy básico porque ya os digo que no soy ingeniero. El SO2 se mete todos los gases, se mandan a las plantas de ácido y se fijan en forma de SO3 y luego H2SO4, que es lo que vendemos, que es el sulfúrico. ¿Vale? Y por cierto, esto ya os suena. Las fundiciones y refinerías consumimos mucha energía eléctrica, somos grandes consumidores de energía, y el mayor consumo de energía eléctrica no es la refinería, es el movimiento de gases, de captación de gases y de llevarlo todo a las plantas de ácido. ¿Os acordáis que hemos dicho que es ecológico y medioambiental? Hay otra forma, hay fundiciones que no tienen plantas de sulfúrico, lo echan al aire. El SO2 es un gas, va al aire y punto. Ya está. Eso aquí es ilegal. En Rusia hay una fundición, Norilsk-Nickel, que no, es una fundición de cobre, que es Norilsk-Nickel, que no tiene plantas de sulfúrico. Tiene una razón física de ser, ahora lo veremos, pero bueno, eso va al aire y eso es parte de la lluvia ácida que cae en los países nórdicos. Nosotros no, lo hacemos y fijamos el sulfúrico. Pues en ese sulfúrico, esto se convierte, hace un moldeo, salen los ánodos y de ahí a la refinería, y estos son los cátodos y los lodos electrolíticos. Me dicen que no habéis visto la parte de subproductos ni la cadena de valor. ¿Todo esto se ha visto? No, por eso es que te he dicho que va después. Bueno, pues os cuento una cosa que es muy divertida, os la voy a contar él, pero la fundición de cobre es como el cerdo, se aprovecha todo, o todo lo que podamos, igual que el cerdo. ¿Por qué? Porque no es un negocio para hacerse millonario, es un negocio muy justito si ganamos dinero. Entonces lo que tienes es que intentar rentabilizar, por lo que hablábamos antes, tiene que ser sostenible económicamente, intentar rentabilizar todo lo que se produce. En el concentrado de cobre, además de venir hierro, azufre y cobre, vienen muchas cosas. Vienen cosas, por ejemplo, oro, plata, paladio, selenio, zinc, níquel, indio. Vos lo sabéis mejor que yo todo lo que digo. Todo eso intentamos venderlo de alguna forma, como sea. Eso es lo que nosotros llamamos subproductos. ¿Vale? El más importante es el sulfúrico. Producimos en nuestro caso 1.200.000 toneladas de sulfúrico. Pero, evidentemente, el oro, la plata, el selenio, el teluro, en valor unitario es descomunal. El sulfúrico es un producto muy barato. Eso, por ejemplo, los metales preciosos salen en forma de lodos electrolíticos. Eso es unos polvos al final de la refinería, a lo mejor ya lo habéis estudiado, van quedando unos lodos, esos lodos se secan, es un polvo negruzco que va en esos bidones que se mandan en barco, nosotros lo mandamos a Japón a refinar y a producir lingotes de oro y plata. Selenio, teluro, todo eso se vende también. Tenemos una planta de óxidos de zinc. Eso se va recogiendo en las distintas etapas, todo eso se va recogiendo. Todo eso, si no lo hiciéramos, no seríamos tampoco medioambientalmente friendly. ¿Por qué? Porque todo eso, salvo que hagas un tratamiento con ellos y lo puedes usar económicamente, tiene que ir a un vertedero. Entonces, veis que todo está relacionado, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con la otra forma de hacer cobre, que es el cobre que llamamos de mina? Eso es a base de la lixiviación, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Os lo cuento muy rápido si no lo habéis visto. Hay otra forma, aquí parte de las minas, o como os he dicho, Atlantic Copper es parte del grupo Freeport-McMoRan. La del Congo, esa es hidrometalurgia. Eso es el la que hay antes de la nuestra. Es esta. Sí. Es esta de aquí. Esta es la entrada de nuestra fábrica. Y estas son las plantas de ácido, de hecho. Bueno, en estas minas lo que no veo es ningún apilado. Bueno, lo que hacen, hay varias formas de hacerlo. Cobre Las Cruces tiene un sistema que es muy innovador, nosotros tenemos otros en general más antiguos. Nosotros tenemos 7 minas en Norteamérica, 2 minas en Chile, una de ellas es de cátodo. Entonces lo que hacen es apilan material, ese material se irriga, porque ese material no tiene azufre, son óxidos,
se irriga con ácido sulfúrico y eso produce un jarabe que es un líquido. Ese líquido es el que se va a la refinería, como la nuestra, y lo que hace es fijarlo refinado por electricidad. Yo lo sabéis mejor que yo la de Genco, que no sabéis ni lo que es el segundo de bachiller vuestro. Eso produce el cátodo. Es la otra forma de producir cátodo que no pasa por la fundición. Es una cantidad mucho menor, porque los óxidos que se producen en el mundo son mucha menor cantidad que los que son sulfurados. ¿Vale? Y en ese caso se necesita ácido sulfúrico. Eso depende mucho de las minas, el ácido que consumen. Hay minas que consumen 4 toneladas de sulfúrico por tonelada de cobre, hay minas que consumen 10 toneladas de sulfúrico por tonelada de cobre. No es ninguna tontería. Es una materia prima básica para esas minas. Sin ácido sulfúrico no podrían producir nada. ¿Vale? Entonces, os lo vais a encontrar en dos partes de los procesos. Y ahora ya centrándonos un poquito más en el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se producen muchos millones de toneladas. Cuando nosotros producimos 1.200.000, somos un gran productor, pero en el mundo se producen casi 270 millones de toneladas de sulfúrico. Son muchas toneladas. El sulfúrico se puede producir también a partir de azufre, quemando azufre, que es la forma mayor de producir sulfúrico. ¿Vale? Entonces, de azufre se producen 62 millones de toneladas al año. Ese azufre puede ser o azufre minero, o azufre, que es un byproduct o un subproducto del refino de petróleo y gas. Con lo cual es otro subproducto de otra industria. Eso juega mucho a la hora del mercado. Ahora lo veremos después. Pero bueno, para que tengáis un poco de idea, de azufre viene casi el 60% de la producción del sulfúrico, un 30% viene de fundiciones, básicamente de cobre y de zinc, un 8% de quemar piritas, y este otro realmente hay industria que consume sulfúrico y luego lo que hace es enriquecerlo y vuelve a producir más. ¿Vale? Cuando le baja la concentración y lo enriquece. ¿Para qué se usa ese sulfúrico? El 60% del fertilizante que se produce en el mundo se utiliza para fertilizantes. Es lo que se llama el DAP, el MAP, es diamonio, no sé en inglés, diamonio fosfato, fosfato monoamónico, tengo que traducir. No es costumbre hablar en castellano, lo siento, es un horror, pero es así. Entonces, eso es donde se utiliza. La mayoría de los productores de ácido sulfúrico tienen sus propios quemadores. Por ejemplo, el mayor productor de fertilizantes en el mundo que consume sulfúrico está en Marruecos. Se llama la OCP. La OCP es el mayor productor de roca fosfórica, de ácido fosfórico, en ese paso es donde se utiliza el sulfúrico, y de fertilizantes. Nosotros tenemos un contrato con ellos de 200.000 toneladas aproximadamente. Ellos consumen al año 16 millones de toneladas de ácido sulfúrico. Compran 5 millones de toneladas de azufre al año. Mueven del orden, tienen un puerto principal con el que funcionan, mueven del orden de 30 millones de toneladas de cosas. No os lo imagináis. O sea, los que habéis ido a Huelva, no sé si vais a ir, ¿no? Huelva es un Lego, comparado con la fábrica de OCP en Tres Fosfat. No, un Lego, es como de juguete. No os imagináis lo que es. Es espectacular. Tienen una calle que tiene más de 1 kilómetro, que solo tiene cintas transportadoras que van cruzando, entrando en los almacenes para mover producto o azufre o lo que sea. Bueno, los racks de tuberías son como de aquí a la mitad del aula, todo lleno. Espectacular. Eso es de los de magnitud, desde luego. ¿En qué más se utiliza? Aparte de los fertilizantes, que tenemos uno de los mayores productores aquí al lado, en metales y minería, es lo que hemos estado viendo, es decir, se utiliza mucho en el cobre, pero se utiliza muchísimo más en el níquel. Y eso lo estudiaréis, son las lateritas, las minas que intentan producir níquel a partir de lateritas, que eso hay mucho en la parte de Asia, en Filipinas, en Indonesia. Ahí el consumo ya es espectacular, pueden llegar a consumir 20 toneladas de sulfúrico por tonelada de níquel producido. Es impresionante. Lo que pasa es que la producción de níquel es muchos menos millones que la que hemos visto de cobre. ¿Vale? Y luego, en temas industriales. ¿Cuáles son los temas industriales? Pues en todo lo que os imaginéis. Es decir, el sulfúrico es un producto de química básica. Se utiliza, nuestro cliente principal en España produce dióxido de titanio. ¿Para qué se utiliza el dióxido de titanio? La primera base es para las pinturas. Es una base para la pintura blanca.
¿Sabéis para qué se utiliza el dióxido de titanio? Para las cremas para el sol. Las cremas que utilizáis para el sol, para no quemaros, tienen una base de dióxido de titanio. Y eso lleva sulfúrico. ¿En qué más se consume sulfúrico? Por supuesto, las papeleras. No todas, depende de la cantidad, unas lo hacen con cloro y otras con sulfúrico, para blanquear la pasta de papel, por ejemplo. ¿En qué se utiliza? En hacer los tripolifosfatos. Los tripolifosfatos son, cuando compráis una caja de... vosotros no lo compráis porque no vais a la compra, pero si fuerais a la compra, o si pusierais la lavadora, que la mayoría no lo hacéis tampoco, y compras un jabón, una caja de jabón de este calibre, bueno, pues de eso, el 80% no es nada más que relleno, y son tripolifosfatos. Para eso se utiliza sulfúrico. Lo que es de verdad el detergente es una cantidad mínima, pero si a la gente le dijeras que echas un dedal del producto concentrado a la lavadora, como históricamente eso no se producía, la gente no lo compraría. Pero es así, la mitad es relleno, hace espuma y tal, no vale nada. Pero tampoco puedes comprar otra cosa. Entonces, ¿para qué eso es el sulfúrico? Para eso. Para la depuración de aguas. Para, por ejemplo, en el vino. ¿Habéis visto que los vinos tienen sulfitos? Se llama sulfúrico. El aceite. Las almazaras en Andalucía son uno de nuestros mayores consumidores de sulfúrico. Utilizan sulfúrico. Entonces, el sulfúrico, como el cobre, está en muchos sitios, solo que no lo veis. Mercado internacional. Pues yo, como veis, no lo produzco. Me dedico a venderlo. Entonces, todos esos millones de toneladas, perdonad por el formato porque lo ha enseñado en la pantalla la reforma. Todos esos millones de toneladas de sulfúrico que habéis visto, 270 millones, el comercio internacional es muy pequeño. Muy, muy pequeño. ¿Os acordáis que os he dicho? Los grandes productores o los grandes consumidores de sulfúrico tienen sus propias plantas de quemadura. ¿Por qué? Muchas veces también, porque como bien sabéis, el proceso es exotérmico cuando tú quemas azufre. Y eso es lo que produce es energía eléctrica. Entonces es un crédito para energía. En Namibia hay una nueva mina de uranio, como lo he mencionado, dentro de la minería, que ya ha puesto su propio quemador, porque no está en la costa, está hacia adentro, entonces es un fuego. ¿Qué hacen? Ponen un quemador. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Que entonces el comercio internacional sea mucho más pequeño que esos 270 millones de toneladas que habéis visto. ¿Dónde se produce ese comercio? Pues en el caso de Estados Unidos son importadores netos, consumen 27 millones de toneladas y producen solo 36. En el caso de Sudamérica son importadores también netos. En el caso de Europa somos netos exportadores. Básicamente las zonas geográficas que exportan son Europa, unos 4 millones de toneladas, y China, Japón, Corea, que tienen mucha producción involuntaria, que también se exporta, y son como otros 4 millones. El comercio internacional, de eso le diría que son solo 8 millones de toneladas, de los que 4 millones exporta Europa y otros 4 millones exporta China, Japón, Corea, básicamente. ¿Y dónde va ese ácido? Bueno, pues de los 4 que exporta Europa, en el caso nuestro, de Atlantic Copper, de mi organización, exportamos la quinta parte, exportamos casi 1 millón de toneladas. Somos como un 10% del mercado mundial, aproximadamente. Entonces, ¿dónde exportamos? En nuestro caso, exportamos a Marruecos, bueno, ahora lo vamos a ver después. En el caso de Norteamérica, los grandes consumidores es química y minería. En el caso de Sudamérica es Chile. Chile importa 2,5 millones de toneladas de sulfúrico al año. 1 millón se trae de Perú y el resto de México, de Europa, de Asia, de Japón, de Corea. Somos los grandes productores. China es un gran importador de sulfúrico. Un poco por que veréis. Entonces, ¿cuáles son las peculiaridades del sulfúrico? Que hacen que todo depende de eso. No de su composición química, que hay variedades, aunque no lo veáis. Depende de que es líquido. ¿Por qué es tan importante que es líquido? Pues que es líquido significa que tiene que estar en tanques. No puedes almacenar infinitamente. Y eso, en una producción, es muy importante. Todos, siempre que tratéis con líquidos, es fundamental, porque eso significa que necesita una inversión detrás, porque tiene que estar en un contenedor, el que sea, pero lo necesitáis. ¿Vale? En el caso del sulfúrico, además, es peligroso y corrosivo, con lo cual significa que ese contenedor no es cualquier cosa. Tiene que ser un contenedor con unas determinadas características. Cuando digo de contenedores, tanto en la fábrica como cuando lo transportas. Por ejemplo,
Cuando hay camiones, mucho del ácido en España se mueve por camión. Ya veréis que nosotros movemos muchos camiones. Hay una normativa en España que dice que la mercancía peligrosa no puede funcionar, no puede viajar en camión, por ejemplo, los días festivos. No puede viajar en camión las vísperas de festivo. Eso cuando veis el tráfico cortado a camiones el 30 de agosto, el 31 de agosto, pues el sulfúrico os garantizo que seguro. Es decir, Semana Santa. Semana Santa, Jueves Santo es fiesta. Y nosotros desde el miércoles a el mediodía no podemos cargar ningún camión, porque se considera mercancía peligrosa y hay mucho tráfico. Un camión de estos te vuelca encima y no queda nada, ni restos. Desaparecéis. No queda nada. No riáis, no queda nada, ningún resto. Entonces, eso es muy importante. Tiene una normativa muy especial, los camiones que tienen que venir a cargar tienen que tener una normativa muy especial, que hay que cumplir, la tenemos que cumplir todos los que movemos mercancía peligrosa. En cuanto a la producción, es lo que os hablaba antes. En el mercado cambia mucho a la hora de fijar precios, porque es un mercado que hay productores voluntarios e involuntarios. ¿Quién es voluntario? El que quema azufre. Las plantas que queman azufre pueden reducir la producción. Ficticio. Una vez que pones una planta en marcha, tiene un mínimo de capacidad por debajo del cual no conviene operar. Las plantas de sulfúrico no operan un quemador normalmente por debajo de una capacidad de un 70%. ¿Qué ocurre con los productores? Lo que nosotros llamamos fatal producers o productores involuntarios. Los productores involuntarios producimos sulfúrico porque no nos queda más remedio, no porque queramos producirlo. Nuestro negocio es otro. En nuestro caso se llama cobre. Y eso es muy importante, porque cuando tú manejas un producto que no es el objeto de tu producción, todo gira en torno a eso. ¿Vale? Un ejemplo que os voy a contar. Es tan importante como que yo he llegado a pagar para sacar el ácido de la planta, porque como es un líquido y tiene que estar en tanques, el día que llenas los tanques paras la fundición. Así de sencillo. Parar la fundición un día cuesta $450.000. Dependiendo de cómo esté el precio que tenemos ahora. Eso es lo que cuesta, $450.000. Pues si los tanques se llenan, paramos. Hubo una época en que el mercado se hundió, pues estoy hablando de febrero, marzo, abril del año 2009, cuando empezó la crisis, casi ni os acordáis, porque de eso hace 8 años, y vosotros tenéis del orden de 20, pues tenéis 12, ni os acordáis, pero hubo una crisis muy importante. Entonces, de hecho, nuestros clientes principales cerraron, y llegué a pagar para sacar el ácido. El número que hacíamos, yo vengo de finanzas, era muy sencillo, lunes por la mañana. ¿Cuánto es el dinero que le ganamos al cobre esta semana? Tanto. ¿Hasta cuánto puedo pagar para sacar el ácido que no nos convenga parar la fundición? Es decir, llega un momento en que el precio es tan bajo, o a cuánto lo tengo que pagar para que se lo lleven, o paramos, o bajamos. Nunca se para del todo, porque ya habéis visto que el horno está a 20 y pico grados, eso no se enfría, nuestra producción es en continuo 3 turnos, pero si reduces la alimentación del horno, reduces la producción. Y si es necesario, se para, 100%. El ácido no puede ir ni al aire ni a ningún otro sitio, tiene que estar en los tanques. Se para, $450.000 al día. ¿Veis que como lo del líquido es importante? Entonces, eso es lo que nos pasa a los productores fatales, que tu negocio es otro. Dicho eso, no quiere decir que no le queramos ganar dinero al ácido, porque os he dicho que la fundición necesitamos que sea como un cerdo. Le ganamos dinero en todo lo que podamos, incluido en esto. Todo lo que podamos, además. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que no poder entregar el ácido a tiempo afecta a tu producción, que necesitas un volumen de almacenamiento mínimo también, que lo estudiaréis. Las plantas de ácido para arrancar necesitan un stock de ácido, que es con el que metes cuando se calientan las plantas, y eso es otra condición que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y luego lo que es la comercialización. Es una commodity. ¿Qué quiere decir que es una commodity? Que muchos ni habréis oído la palabra. Una commodity es algo que tú vendes y que no se diferencia de tu competencia en nada. El cátodo de cobre es una commodity. El sulfúrico es una commodity. Quiere decir que el ácido que yo produzco y el que produce Zinc son básicamente iguales. Completamente iguales. Entonces, a la hora de competir en el mercado, porque se compite en el mercado, es decir, si él vende el ácido y yo no lo vendo, yo paro. Si no hay demanda suficiente.
O si yo lo tengo que vender más lejos, me va a costar más el transporte, a mí me interesa venderlo más cerca. Es decir, hay competencia. En España hay 3 productores. En España hay un productor voluntario que está en Bilbao, que produce unas 300.000 toneladas, Asturiana de Zinc, que produce unas 750.000 toneladas, y luego nosotros que producimos unas 200, es decir, y somos excedentarios. España es excedentaria. España exporta aproximadamente, a ver, nosotros exportamos unas 850, 800, ellos exportan 300 o 1.100.000, en España se exportan 1.200.000 toneladas. Que normalmente los mercados cercanos son los mismos, entonces claro que competimos. Pero cuando es una commodity compites en otras cosas, no puedes competir en precio. Imaginaros competir en precio, cuando los dos depende lo que le cueste al producir el zinc. Yo puedo competir en precio bajando mi precio todo lo que quiera, hasta un límite, porque mi negocio es el cobre, ¿vale? Pero competir en precio es absurdo. Tienes que competir en servicio, en flexibilidad al cliente, porque al cliente le pasa igual. Nosotros tenemos tanques y nuestros clientes tienen tanques. Si sus tanques están llenos no reciben ácido. Si para su producción no reciben ácido, que fue lo que pasó en el año 2009. Al hundirse la economía se hundió el consumo. Nadie podía consumir. Es un producto muy barato y viaja muy mal. ¿Qué quiere decir que viaja mal? No es que se marea en el coche, no, evidentemente no. Viaja mal es que una parte muy importante del precio de venta corresponde a los costes de comercialización, a los costes de transporte. Imaginaros cuando pagaba porque se llevaran el ácido, ya estábamos en negativo. Pero, por ejemplo, el año pasado en Chile, el precio de mercado estaba aproximadamente en $53 la tonelada, el flete de un barco de 20.000 toneladas de Huelva a Chile eran 56. Perdíamos $3 la tonelada si entregábamos. Pero, por hacerlo más fácil, el precio hoy en Marruecos puede estar en $25 la tonelada. ¿Sabéis cuánto es el flete? 18. Luego es un producto muy barato. Es muy barato, es química básica y los costes representan una parte muy importante. Incluso, como os he contado, puede tener margen negativo. Nos vamos a ir centrando, vamos a ir a nuestra empresa. ¿En qué consiste la dirección general que yo encabezo? Es una organización que tiene su función importancia. Pues en nuestro caso, lo que hemos dicho, maximizar la rentabilidad del principal subproducto de la fundición, que es el sulfúrico. Ahora estamos en producción, no lo hemos actualizado. El año pasado hicimos más de 1.100.000 toneladas, estamos aproximadamente 1.200.000. ¿Cómo? Gestión de stocks, gestión de ventas y gestión de cobros. Las empresas no regalan, tienen que cobrar. Igual que vosotros cuando trabajéis queréis cobrar vuestro sueldo, pues eso le pasa a las empresas. Eso es parte de la gestión que se hace. No basta con vender, hay que cobrar. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, la gestión de stocks es teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento, stock de seguridad, las limitaciones que existen para los movimientos de ácido, lo que es la logística que ahora vamos a ver, las condiciones con los clientes. Vamos a intentar ir más rápido. Enfoque estratégico. Espera. ¿Hay algo que más antes? Esto creo que es sí, antes hablábamos de subproductos. Yo me encanta llamarlo ecoproducto, que no es verdad, es un subproducto muy mal corriente, porque es un producto ecológico. No me digáis que no es ecológico, en vez de contaminar, tenemos un producto que hacemos 1.000 de toneladas y no contaminamos nada. Luego es un ecoproducto. Alguno que está por ahí durmiendo. Abrir los ojos. A ver. Tenéis que aprender a dormir con los ojos abiertos. Asegurar las entregas. ¿Cómo lo hemos hecho en nuestro caso? Vía diversificación geográfica. Vendemos en Norteamérica, vendemos en Sudamérica. El 50% de nuestro mercado está en España, en valor, y el 50% está fuera. Vendemos en Marruecos, en México, en Chile. Tenemos en la cartera de clientes fertilizante, minería, química. Maximizando el precio de venta, la vamos a ir muy rápido. Intentando minimizar los costes de transporte, que normalmente es por camión o por barco. En España el tren se mueve muy mal, muy mal. Asegurando las entregas, temas medioambientales, sin ir al aire. La parte económica, maximizando el precio de venta y minimizando los costes del transporte. Es decir, la cuenta de resultados tiene dos patas, los ingresos y los gastos. Pues aquí, maximizar unos y minimizar otros. Y esa es la parte económica. Hay que ganar dinero.
hay que ganar dinero. No basta con entregarlo y no ganar dinero. Necesitamos ganar dinero. Y eso, cuando lleguéis a las empresas y estaréis en producción y os mirarán los costes, hay que ganar dinero. En todas las áreas. Eso de no me importa perder dinero en un área pero gane en otra, eso es un error. Y al final os diréis la empresa. Porque en algún momento algunos llegaréis a gestión. Pues eso no tenéis. Entonces, cuando hablamos de asegurar las entregas, esto que dices, ¿qué coño es esto? Pues no es un electrocardiograma. Dime. Ponías que había que estáis buscando reducir la dependencia de la industria de fertilizantes. Claro. A ver, nosotros hubo un momento que teníamos más del 50% de nuestras entregas en un cliente que producía fertilizantes, que era Fertiberia. Pues ¿sabes qué le pasa a los fertilizantes? Que dependen del campo. Esto es como los agricultores. Este año no consumimos mucho, no hemos vendido fertilizantes. ¿Por qué? Ha hecho frío. Vaya por Dios. Y este año es que no ha llovido. Ah. Y este año es que ha llovido mucho. No hay un año bueno. Yo soy urbanita total, nací en Madrid, en La Paz, y vivo muy cerca. O sea, pues no sabéis lo que sé de las cosechas y de los monzones, macho. Eso ya es la verdad. Porque, sí, reíros, el 40% del mercado internacional de fertilizantes está en la India. Si la India consume, el precio del sulfúrico sube. Si la India no consume, porque el monzón ha llegado tarde, o ha sido corto, o ha sido muy largo, eso me afecta a mí en el precio. Así que si queréis hablar de globalización, hablamos lo que queráis. Pero esas cosas pasan. No solo en los metales, pasa en todo, mucho más de lo que os pensáis. Muchísimo más de lo que os pensáis. Es decir, que llueva en la India me afecta a mí. Está genial. Pues, yo antes no tenía ni idea de lo montones, aparte de que lo que... Esa es la razón. Entonces, en nuestro caso, cuando hablamos de asegurar las entregas, nosotros monitorizamos el accidentajes en base día a día. Esto, como os decía, haciendo chorradas, que no son electrocardiogramas, esto es la planificación el 4 de enero del año pasado. Os enseño qué es. Esto es el mínimo de ácido que yo necesito tener. Por debajo de esa línea no puedo arrancar las plantas si tiene que parar la fundición. Y esto es la capacidad máxima que tengo para almacenar ácido. Y mi vida vive aquí. La mía y la de mi departamento. Cuando un tanque entra en mantenimiento, perdemos capacidad de tancaje. Así de sencillo. ¿Por qué era esta la planificación? Dices, teníamos un pequeño problema a partir de junio. La razón era muy importante. Nosotros teníamos una mina nuestra en Chile de cobre, que había una decisión tomada en Freeport, que si el precio del cobre bajaba por debajo de $2 por libra, la mina paraba. Nosotros le entregamos el año pasado, teníamos que haber entregado a esa mina aproximadamente 150.000 toneladas de sulfuro. Eso, unido con otro cliente, que es un cliente importante nacional, que está en venta y que había una amenaza de que pudieran cerrar la fábrica. Si eso pasa, yo paro la fundición instantánea, porque no podíamos entregar el ácido. Es decir, si nuestros clientes principales o dos clientes importantes cierran a la vez, yo paro la fábrica, no tiene arreglo, no puedo hacer nada, no le voy a dar una botellita a cada empleada para que se la lleve a casa, eso no existe. ¿Qué hicimos? Sobrevendernos. Vendimos 100.000 toneladas más de las que sabíamos que íbamos a producir. Las vendimos 2 veces, vaya. Eso es parte de la gestión que hay que hacer, porque lo que preservamos es nuestra producción de cobre. Sí. Eso era el 4 de enero. Pues mirad el 4 de julio. Ya tiene otra pinta. Ya no rompo stocks, ando muy justito. He tenido veces que fijaros la cantidad de ácido que hemos tenido, mirad aquí. Es decir, si llega aquí, para. ¿Por qué? Bueno, ni la mina cerró, ni nuestro cliente en España cerró. Ahí lo que hacemos es negociar con los traders, que una parte la vendemos a traders, para postergar las entregas. Es unido a que la producción fue bastante bien y también se produjo más de lo que se había esperado y tal. Eso es planificación de las entregas. ¿Cómo acabamos el año? Pues el año acabó así. Y veis que tenemos picos importantes. Y hay veces que estuvimos aquí. Pagamos de buenas por no poder cargar un barco, por no tener ácido suficiente. Pensad una cosa, nosotros embarcamos
en barcos que van, ahora lo veis, entre 3.000 toneladas y 25.000 toneladas de sulfúrico, pero producimos 3.000 al día. Y los barcos de 25.000 toneladas los nominamos, es como se llama esa radiotaxia, un mes antes. En ese mes puede parar la fundición, puede producir de más, nos puede pasar de todo. Entonces la planificación de todas estas entregas, teniendo en cuenta que tenemos clientes por camión. Tenemos clientes en barcos de 3.000, de 5.000, de 7.000, de 15.000, de 20.000 toneladas. Que les pasa de todo a los clientes también. Pues eso es lo que gestionamos todos los días. Tan importante es que yo esté o no en Madrid, yo recibo el informe de cómo están los stocks cada día. Y los miro cada día, no os creáis que no. Entonces, ¿qué pasó? Tú preguntabas de por qué huimos a los fertilizantes. Bueno, cuando yo llegué a este negocio, en el año 2008, que fue un año normal, 2007 fue el último, digamos, lo que llamamos de la antigua era, nosotros vendíamos prácticamente en fertilizantes y química en España todo, muy poquito en otros clientes. Nuestro cliente principal era Fertiberia. Fertiberia tenía una planta en Huelva, como veis, a Huelva está parada, lleva años parada, desde 2010, consumía de nuestra producción el 50%. Teníamos otro cliente que era FMC Foret. FMC Foret hace tripolifosfatos, los rellenos esos de los jabones, consumía 240.000 toneladas. Y luego teníamos los 22 de titanio con 120.000, es decir, prácticamente el 90 o el 80 y mucho por ciento de nuestra producción iba a tres clientes principales. Bueno, pues en el año 2009, con encantadora, yo llegué, me incorporé como directora de AFIO en octubre del 2008. En 2009 Fertiberia cerró. Nosotros no teníamos casi ni tanques, porque le mandábamos el ácido por una tubería, estamos conectados por tubería. La producción diaria iba saliendo, porque además de lo que nos compraban a nosotros, consumían otro medio millón más que fabricaban ellos. Luego nunca había ningún problema. Si nosotros teníamos mucho ácido, ellos bajaban a quemarlo. Foret estamos 60% de capacidad y Hasman, porque Oxide, cerró. Pagábamos $50 la tonelada por sacar el gas. Fue un año muy entretenido. Muy entretenido. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos menos en fertilizantes y una parte importante es OCP, que es muy raro que cierre porque es tan grande que no cierra. En química está más diversificada, parte de Oxide, tenemos una parte de minería que este año va a ser más pequeña, pero hemos tenido más y tenemos un poco de todo. ¿Qué hacíamos? Vendíamos prácticamente todo en España. Ya no lo vendemos en España. Ahora podéis ver que tenemos el norte de África, que no es solo Marruecos, vendemos en Argelia, vendemos en Túnez, vendemos en Egipto, exportamos a Europa, exportamos a Sudamérica, exportamos a Norteamérica. La logística, que es otro tema importante, nosotros no teníamos logística. Prácticamente, fijaros que salía por tubería, una parte en camión y algo por barco. Bueno, pues la tubería prácticamente no existe. No sé si le entregamos 3.000 toneladas al año, le entregamos. Lo veréis cuando vayáis, las balsas de fosfoyesos famosas, cuando llueve, recogen mucha agua, ese agua hay que depurarla y para eso consumen sulfúrico. Pero no sé si llega a 3.000 toneladas al año de sulfúrico lo que consumen, si eso lo seguimos mandando por tubería. ¿Veis por camión? Y esto es lo que sale en barcos. No sabéis lo que he aprendido de barcos. Cuando yo llegué aquí los barcos tenían proa y popa. Ahora he aprendido de barcos. De todo hemos aprendido. Pues bueno, en nuestro caso, la logística de camiones, vendemos básicamente en Andalucía porque el camión es muy caro. Es decir, el mercado os he contado que tenemos varios productores, uno está aquí en Bilbao, el otro está aquí en Asturias y nosotros que estamos aquí, y el mercado dices, no es que nos lo repartamos, es que el transporte te pone el límite. Cuando el transporte iguala es donde tienes la frontera de quién sirve en cada mercado. A partir de ahí no hay competencia. Porque Asturiana de Zinc es productor fatal como nosotros. Luego no hay un tema de precio. En el caso del productor de Bilbao sí, porque ellos queman a jefe. Luego tienen que comprar la materia prima. Cosa que nosotros compramos el concentrado, pero eso va al costo. Entonces, en nuestro caso, la mayor parte del consumo está ahí, vendemos por camión unas 250.000 toneladas al año, significa que movemos 10.000 camiones al año. Y se carga, menos sábados y domingos y festivos, todos los días. Se empieza a cargar a las 6 de la mañana. Y luego por barco, pues a Estados Unidos, a Chile, a Perú, en Turquía, vendemos en Italia, vendemos en todos lados, todo lo que podemos. Es que hay dos colores, unas veces lo hacemos a través de trailer y otras veces lo hacemos directamente. Vendemos en Namibia, a las minas de uranio de Rossi,
hemos vendido, son de Río Tinto. Pues bueno. En nuestro caso, pues veis, antes era España, ¿no? Pues vale, aquí lo tenéis, por número de barcos donde entregamos. Bueno, Turquía, Marruecos, Namibia, Argelia, Egipto, Argentina, Brasil, Chile, en Trinidad, en Curazao. ¿Sabéis qué? Otra para curiosidad, los que os gusta el ron y el alcohol viajan en los mismos barcos que el ácido sulfúrico. El ron que viene de Sudamérica, del Caribe, luego llega aquí, se limpia, lo mandamos con sulfúrico. Exactamente el mismo barco. El Don Simón, pues parte del Don Simón que le echaréis al calimocho y esas cosas que beberéis, supongo, no sé si eso se sigue bebiendo. Si eso se bebe, le echaréis Don Simón y cosas de esas. Eso viene a veces de Chile, en los mismos barcos en los que yo mando el ácido. Está bien, prestado, ¿no? Lo más importante que hay en este negocio, coordinación logística. ¿Qué tenemos? Internamente, la planificación de la producción, seréis técnicos. Esto es parte de lo que tendréis que hacer. Es decir, no es produzco todo lo que puedo y cuando puedo. No, todo eso tiene consecuencias. En una empresa todo eso va unido. Es decir, no basta con que seáis técnicos. Vais a trabajar en empresas que tienen una cuenta de resultados al final. Entonces, que esa planificación sea buena es importante. Es muy importante. Háblenos, por lo menos. Tienes que aprender a dormir con ellos abiertos. Ya sé que es ácido y no es técnico, pero... Hombre. Tenéis el tema de las operaciones. Tenemos los temas de almacenaje. Tenemos los temas de transportes. Esto es la coordinación con las otras áreas de la compañía. ¿Vale? Externos. Los transportistas, los camiones y los camioneros no trabajan para nosotros, no son plantilla de Anticope, son contratos. Los clientes, los inspectores, porque tenemos que garantizar la calidad del producto que entregamos. No vale cualquier cosa. Por ejemplo, una penalización que tiene el mercurio muy importante es que tenga mercurio. El mercurio es un metal pesado y si tiene metales pesados, por ejemplo, el sulfúrico no se puede usar para depuración de agua. Por ejemplo, un consumo importante que hay en España, os suene, es una fábrica que hay en Burgos que produce aditivos para la alimentación de los pollos. ¿Tienen ahí? Pues consumen más de 100.000 toneladas de sulfúrico. En nuestro caso no lo podemos vender porque el contenido de mercurio de nuestro ácido no cumple calidad para que sea para productos alimenticios. No es, o sea, es commodity, pero no es tan commodity. Y para eso, cuando mandas un lote grande, un barco grande a algún cliente, hay que hacer una inspección para ver que se cumple la ley. Los vendemos en especificaciones, con unas determinadas características. ¿Vale? Los bloques con los que fletamos. Necesito un barco urgente. Y ellos salen al mercado, hablan con las navieras y te proporcionan un barco. Es como si hubiera, cuando llamáis a la radiotaxi y llamáis con la centralita, pues esa centralita para nosotros es el bloque. Los armadores, que son los dueños de los barcos. Los agentes, que son los que trabajan para los barcos en el puerto, por ejemplo. Por supuesto, los departamentos de logística de nuestros clientes, que tienen que recibir ese material. ¿Vale? Pues mira, todo eso, todo esto. Los clientes es contratos, calendarios de entrega, volumen trimestrales, volumen mensuales, todo esto son comunicaciones con cada uno de estos señores en base a 365 días. En continuo, es un líquido. Es un líquido, eso es lo que significa. ¿Qué hicimos para poder hacer esto? Porque en un momento dado, como os he dicho, no teníamos ni siquiera tanques, es que no teníamos nada. Eso os estoy hablando del año 2007-2008. Nos hemos gastado 30 millones de dólares aproximadamente en inversiones logísticas de ácido, siendo el subproducto ese que nosotros producimos cobre, 30 millones de dólares. ¿Vale? ¿En qué? Hemos construido una tubería que une, ahora lo veréis en foto, une directamente la fundición con la terminal de carga de barcos, la más importante que tenemos. Tenemos tres, ahora lo vamos a enseñar, es esta. Aquí, esto es el polo químico, esto es las famosas balsas de fosfoyesos que habéis oído hablar, supongo. Esto es Huelva, la ciudad. Esto es el polo químico de lo que llaman ellos la punta del Sego. Esto es el río Diel y esto es el río Tinto. Esto es la desembocadura del río Tinto. De aquí, que está la fundición,
aquí hay 7 kilómetros. Tenemos una tubería que va casi toda subterránea, menos en este puente, para mover el ácido desde aquí hasta aquí, que es donde entran los barcos. Como podéis ver, es un puerto fluvial el de Huelva. No es ninguna tontería que sea un puerto fluvial, significa que cuando ha habido el mal tiempo que ha habido en el Atlántico, es muy raro que el puerto de Huelva cierre. Ha cerrado un día. Que el puerto cierre para nosotros es fundamental, porque si el puerto cierra y yo tengo los tanques llenos y estoy esperando la entrada de un barco, el barco no entra. Paro. Todas esas cosas de, joder, como era la no sé qué ciclónica esta del Atlántico, nos cuento, yo ahora también veo el tiempo todos los días. En enero, en esta época del año, lo vemos todos los días. Y ahora os contaré. ¿Qué más hemos hecho? Hemos puesto tanques. Hemos puesto un montón de tanques. Cuando yo llegué en el año 2008 teníamos básicamente los tanques que teníamos en la planta. Tenemos 5 tanques en la planta, que son aproximadamente 30.000 toneladas. Bueno, el primer año construimos estos 2 tanques y luego compramos este tanque y ahora mañana ponemos en marcha este otro tanque. Estos tanques, estos 4, tienen una capacidad de 12.500 toneladas cada uno y este ahora mismo es de 10.000. A final de año lo subiremos a 12.500 toneladas. ¿Qué más hemos hecho? Hemos ampliado uno de los pantalanes que ya teníamos, que entraban barcos pequeñitos para meter barcos de hasta 30.000 toneladas de peso muerto. Cargamos a 500 toneladas de ácido, a 500 toneladas de agua. Este es este pantalán. Este pantalán se compró a Energía e Industrias Aragonesas hace muchos años y lo que hicimos fue reforzarlo para poder meter barcos grandes. Este barco que está aquí, este barco carga 20.000 toneladas de ácido. Ampliamos un pantalán pequeñito que está justo enfrente de la planta, que lo teníamos que es este de aquí. ¿Veis que hay una cosa aquí en el medio? Esos son unas bombas de agua que se utilizan para refrigerar las plantas de ácido porque son exotérmicas y hay que refrigerarlas. Y eso, hay unas bombas aquí que insuflan agua de aquí del puerto a la fundición. Y veréis que todo está conectado. Cuando en verano sube la temperatura del río, esto enfría menos las plantas de ácido y nos genera problemas. Eso genera problemas para el ácido también. ¿Por qué? Porque el ácido es muy corrosivo. ¿Os acordáis que antes os decía el ácido? En Rusia tienen una fundición y no tienen plantas de ácido. La razón es las características físicas del ácido. El ácido de 98%, que es lo que nosotros producimos, congela a 5 grados centígrados. Sin embargo, por encima de 35 grados es muy corrosivo. Y en Huelva, cuando el ácido sale de las plantas, sale a muchos más grados. El ácido se tiene que enfriar para poderlo cargar en los barcos porque no hay ninguna naviera que te acepte cargar el ácido cuando está a más de 35 grados. Parte de lo que hacen los ingenieros, no vosotros, pero los industriales es cositas que enfrían el ácido. Eso hay que hacerlo. ¿Qué más nos pasa? Porque el ácido, cuando es de menos concentración, congela a menos temperatura. Los productores del norte producen ácido de 96 grados centígrados en vez de 98, porque no se les congela. En Estados Unidos se llega a consumir ácido de 93. ¿Qué es el otro 7%? Agua. Pues el ácido que tiene más agua congela a menor temperatura. El ácido que antes se congela es el de 98,5. Sin embargo, a altas temperaturas es mucho más corrosivo. Por eso en todo el sur de Europa, en los sitios cálidos, se produce ácido de 98%. Se puede llegar a producir ácido de casi el 100%, que eso se llama óleo, pero es un producto muy corrosivo y muy peligroso que viaja, ese ya viaja todavía peor. Nosotros no lo producimos. Asturiana produce ácido de 98, de 96, porque están en el norte. Imaginaros en Burgos, si le mando ácido de 98, se quedan sin hacer chicha para los pollos durante meses, porque el ácido se congela. Lo tienes que calentar para poderlo descargar los camiones. Eso nos ha pasado a nosotros en una mina en Phoenix, Arizona. Nosotros tenemos minas en Arizona, cerca de Phoenix, y descargamos en un puerto que está en Texas que se llama Beaumont, y sube por tren. Bueno, pues en el camino de Texas a Arizona, que es un desierto, ha llegado a congelarse el sulfuro en invierno. Y hay que descongelarlo, y es muy caro, muy caro. ¿Qué más hemos hecho? Y hemos comprado otro pantalán, que ahora espero escriturarlo la semana que viene, el 100% del pantalán, que era del Cross, que ellos ya no lo utilizan, que metemos barcos de hasta 20.000 toneladas, que es este de aquí.
De hecho, en su día, un día a lo mejor tenemos dinero y unimos estos dos pantalanes, lo que nos permitiría poder tener hasta 3 barcos a la vez cargando. Eso va después. Eso no se lo digo a Javier, que si no, no me deja. Pero bueno, esto es la entrada al puerto y esto es lo que se llama la barra. Cuando la terminal está ocupada y un barco no puede entrar, ancla en la barra. Sostenible, hablamos de beneficios. Bueno, el precio es muy volátil y eso también lo monitorizamos y lo negociamos. Tenemos clientes de los que pagan $100 la tonelada y clientes de los que pagan $5 la tonelada, depende. Esto no, aunque es una commodity, no cotiza en ningún mercado oficial, no es como el cobre que hay un precio común para todo el mundo porque hay una cotización oficial. En el ácido no lo hay. Y esto es un poco para que veáis la evolución que hemos hecho en los últimos años. En el año 2005 esto es bruto, la diferencia que hay aquí son los costes de comercialización, esto es el precio neto, el precio de venta bruto, el precio, lo que nosotros le ganamos al ácido. Ha habido años en que hemos facturado 63, en media, $63, esto está en euros, 63 euros la tonelada. Hemos facturado más de 100. Es decir, en el año 2009 yo pagué $50 la tonelada, en el año 2011 en Chile he llegado a cobrar más de $120 la tonelada entregada. Cambia, es una commodity. ¿Esto también fluctúa según el tanto por ciento de ácido? Sí. Vamos, Hay una... Sí y no. Hay dos formas de venderlo. Telquel, que es tal cual, o por concentración. Normalmente, el que te compra ácido intenta comprártelo por concentración. Depende, si le estás vendiendo 96, intenta venderlo telquel. Es decir, tonelada que entra, tonelada que me pagas, sin tener en cuenta la concentración. Y luego con otras cosas, como has dicho antes, de mercurio y otras impurezas, también te baja el precio. No, en el mercurio está, en el mercurio en concreto, no. En el mercurio es, ¿vendo o no vendo? No hay un intermedio, es como encendido y apagado. Si alguien puede consumirlo porque tenga mercurio no pasa nada, y si tiene un determinado contenido de mercurio no lo consume. Pero no es un tema de precios, legalmente es que no puede ni consumirlo. ¿Y qué otros elementos también te...? En nuestro caso tenemos arsénico, bismuto, lo peor que le va al ácido es el mercurio con mucha diferencia, y luego, depende de cuál sea el uso, puede ser hasta el color. Yo no os lo he traído, pero el ácido es, ¿cómo es decirlo? Es como agua, de hecho la calidad se llama water clear, es claro como el agua, pero de una textura oleaginosa, es como aceite, es muy denso. Entonces eso, se mide el color en una escala que se llama Hassen, y vosotros lo conocéis mejor que yo, y eso hay máquinas que lo miden, o a la vista. Entonces, por ejemplo, un cliente, nosotros tenemos, que no es nuestro cliente, a ver, el sulfúrico, vais a dejar de comer, con lo que os voy contando hoy, de comer y de beber, ¿no? El sulfúrico se utiliza para hacer las tripas donde se hacen las salchichas. Viscofan se dedica a producir la tripa sintética para embutido, salchichas y todo ese tipo de cosas. Eso utiliza sulfúrico. ¿Qué es lo que ocurre? Si el sulfúrico tiene color, lo que nosotros llamamos que está por encima de, en este caso, de 20 en la escala de Hassen, ¿qué es lo que hace? Que cuando se produce esa tripa no es tan blanca o tan incolora como ellos quieren, le da color a su producto. Luego yo no les puedo vender, no es la calidad que ellos necesitan. Porque el ácido lo que hace es, la calidad es water clear, pero va amarilleando. Y puede ser incluso negro, depende. O por ejemplo, marrón. Porque por algún motivo, imaginaros, en la fábrica, esto es una de las cosas que se salen al final de la fábrica, hay un alto contenido de hierro. Eso le da color. Lo hace rojizo. Negro. Por ejemplo, nosotros este año tenemos parada de mantenimiento. El primer ácido que se produce es hasta negro. Eso no se puede vender a casi nadie. A casi nadie. ¿Sabéis quién es el agujero negro que consume cualquier calidad de sulfúrico? Los fertilizantes. Esos que luego se usan en la tierra para hacer trigo, y pues esos, les da igual el mercurio que lleve y todo. No es porque eso vaya al fertilizante, que no va. Es decir, cuando tú produces, atacas la roca fosfórica con el sulfúrico, eso produce unos productos que van a un vertedero y es donde arrastra esos metales. Por eso ellos lo pueden consumir. Pero en el caso de Viscofan no puede. Entonces, que tenga color, le afecta. Y luego además hay cosas, es decir, si tiene metales pesados no se puede utilizar para depurar agua que va a ir a consumo humano, claro que no. Es decir, hay controles.
esa es una de las cosas importantes también, por eso hablamos de sulfúrico, es decir, vais a ser metalurgistas, vais a ir a fundiciones y todo ese tipo de cosas, pero se producen cosas como el sulfúrico, que hay que vender porque es un líquido y hay que venderlo. Y el mercado cada vez tiene unas restricciones sanitarias por razones medioambientales cada vez más justitas y hay que cumplirlas. Y eso significa dineritos. Por ejemplo, nosotros podríamos quitar el mercurio del ácido. Una planta de desmercurización, y lo hemos analizado en la inversión, cuesta 25 millones de dólares. Clientes en España que estén dispuestos a, o que el mercurio les sea tan trágico como compro o no compro, ¿cuánto me tienen que comprar para que yo justificara esa inversión? Porque en el ácido y en todas las empresas os daréis cuenta que todo va a la cuenta de resultados. Es decir, me gasto 25 millones de dólares, pues necesito que me firme un contrato a 10 años para las 10.000 toneladas y amortizar ese activo. Pues ya está. Conclusión, en nuestro caso, no hay planta de desmercurización, no lo vendemos. No lo vendemos, pero seguimos produciendo el ácido. Hay cosas que puedes hacer así porque es el mercado y tienes alternativas, y hay cosas que cuando llegue un momento en que no hay alternativa, hay que hacer inversiones. Que es parte de eso también que producimos en la fábrica. Es, como eso hay que retenerlo y no puede salir o al aire o al agua o a donde sea, pues vamos a hacer una inversión ya un poquito mayor para intentar rentabilizarlo, porque si no va a un vertedero que cuesta mucho dinero. ¿Vale? Pues nosotros, pues veis que hay años, en el año 2009, a pesar de pagar en algunos casos 50 dólares por tonelada, no perdimos dinero, cosa que a mí me enorgullece mucho, porque no sabéis lo duro que fue esto. Mirad lo que hay aquí. Es decir, es que fue muy complicado. Sin embargo, ha habido años, que aquí lo veis, vendemos más de 1 millón, hicimos un beneficio para la compañía de 65 millones de dólares. Beneficio. La facturación ese año fue aproximadamente 85 millones de dólares. Eso que me habéis oído hablar de barcos. Iba a decir, yo no me gasto nada porque no lo tengo. Atlantic Copper se gasta en barcos, nos gastamos al año más de 20 millones de dólares. Dicho así, todo suena, pues es mucho dinero. Mucho. Ahora estos años, ¿por qué está saliendo? A ver, pues mira, vale. El año pasado, ¿por qué cayó? Sabéis que hubo una caída importante de los precios de las materias primas. Un consumo importante va al cobre. ¿Os acordáis que hemos dicho de los 60 y tantos millones o 270 millones de ácido que se producen en el mundo, 8 millones es el comercio internacional? Y de esos 8 millones, 2,5 lo consume Chile. El precio en todos estos sitios, en todos estos mercados, lo pone en la última tonelada. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que te he dicho. El ácido va a Chile y cuesta 56 dólares la tonelada llevarlo a Chile, el precio son 53, ponte que es 56. Neto, 0. Entonces hemos ganado 16. Pero el barco que va a Chile vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque se cae la demanda. ¿Por qué se cae la demanda? Uno de los procesos que consume mucho cobre es la mina de cobre. Si el precio del cobre se cae a 4 por tonelada, se cierra capacidad de producción. Luego no hay demanda, luego cae el precio. Todos los mercados, salvo que tenga intervención gubernamental, que también los hay, son oferta y demanda. Si la oferta no baja, pero baja la demanda porque baja el precio del cobre, ¿te acuerdas que te he dicho? Nosotros tenemos una mina que por debajo de 2 dólares la libra para. ¿Sabes cuánto ácido consume esa mina? En un año normal, 700.000 toneladas. Si para son 700.000 toneladas que en el mercado no se consumen. Pues no se consumen. 700.000 toneladas que alguien produce y no consume. Y se les llenan los tanques. ¡Joder! ¡Te bajo el precio! Porque alguien que consume, no es el caso, en esta mina en concreto son 7 toneladas de sulfúrico por tonelada de cobre. ¿El AC qué hace? El cobre vale 2,50, mi coste es 2, en cuanto el precio de venta del cobre llegue a 2, paro, no tiene sentido producir a pérdida, porque puedo permitírmelo, paro. O reduzco los costes, yo le bajo el precio del ácido, porque lo que me interesa es que lo consuma. Pero lo lleva al extremo, pero todo funciona así. ¿Qué pasó el año pasado? Hubo una caída importante de los precios de las materias primas. Chile dejó de consumir, antes, si el año pasado consumió o importó 2,5 millones de toneladas, el año anterior había importado casi 3 millones.
500.000 toneladas es mucho, en un mercado de 3 millones es muchísimo. Y además, pasa otra cosa, los mineros pagan muy bien, los fertilizantes pagan muy mal. ¿Por qué? Porque el mercado del fertilizante es un mercado que tiene un margen mucho más pequeño. Sin embargo, el minero, cuando el cobre está a 7.000 dólares la tonelada, como si se bebiera el ácido. El ácido es muy barato, aunque llegaste 4 toneladas de sulfúrico por tonelada de cobre, imagínate, 4 toneladas de sulfúrico a un precio de 50, 100 dólares por tonelada de cobre, pero si la vende a 7.000. Pues en el precio de la última tonelada, que es el del minero de Chile, o era el del minero de Chile hasta ahora, influía mucho. Como el minero de Chile, os cuento lo que se pagaba. Aquí, mira, ¿veis esto? Esto fue 2008. Nosotros no exportábamos prácticamente ácido. Pero ese año el precio del ácido llegó a 400 dólares la tonelada. ¿Sabéis lo que pasó? Y esto yo no lo he dicho. Nuestros mayores en Estados Unidos, de la First Dodge, abrieron una mina muy grande que se llama Safford, que andará por aquí. Esta es Grasberg, esta es Morenci, esto me parece que es Alhambra, pero bueno, debe ser una de estas. No sé si está. ¿No está Safford aquí? Esta, desde luego no, esta no, porque es Morenci, esta no sé si es Climax. No, mira, esta es Climax, esta es Morenci, Climax. Bueno, pero bueno, sí, bueno, Safford está en Arizona. No, pero no es esta. No es ninguna de estas. Bueno, se abre la mina de Safford, los geólogos. Este material vamos a producir. Necesitamos sulfúrico. Bien. Nosotros tenemos también una fundición allí que producía el sulfúrico que consumían las minas que teníamos allí. Digamos, estaba macheada la producción de sulfúrico con el consumo de nuestras minas en Norteamérica. Y de pronto abrimos una mina que consume 7 toneladas de ácido por tonelada de cobre. Y ese año, el gobierno de la India había decidido subvencionar a los fertilizantes en la India, que como os he dicho es una parte muy importante del mercado de los fertilizantes, que a su vez es el 60% del consumo del sulfúrico en el mundo. Pues cuando unes que un gobierno decide subvencionar un producto concreto metiendo mucho dinero, ¿eso qué? ¿O qué bien para los agricultores? Pues no, lo único que hace es subir el precio de venta, porque el agricultor, como puede pagar más, paga más, y automáticamente le sube el precio. A mí me pagan para ganar dinero para adelante, precios para arriba. Como no hay bastante sulfúrico, porque hay mucha demanda, porque la India está consumiendo a toda pastilla, y acordaros, no os acordáis que era 2008, si está bien en el colegio. Bueno, pues en el 2008 todo era carísimo. Comprabas una casa y valía lo que no había valido nunca, todo era así, todo era caro. El precio del cobre sobrepasó los 10.000 dólares la tonelada, y está a 6.000, pero ha llegado a estar a 4.000, 4.500, 4.700, acordáis la gráfica antes, estaba a 4.700. Conclusión, arrancamos una mina que consume sulfúrico, consume más de 2 millones ella sola al año, sin tener un solo contrato de suministro. Una mina que tiene una materia prima básica, de la que consume 2 millones, en un mercado que internacionalmente mueve 8, ¿os imagináis? Sin un solo contrato de compra. Y el cobre a 10.000, pagaban lo que fuera. ¿Por qué al de compras, si llegamos a perder producción de cobre, por no tener ácido lo despiden? Conclusión, llegó a pagar 400 dólares la tonelada. Era muy divertido. Claro, esto es así. Así que, señores mineros, vamos a abrir una mina. Pues hay que proporcionarle materia prima a la producción. Entonces, en este caso era sulfúrico. 400 dólares la tonelada. Ahí teníamos un pequeño problema. Que nosotros teníamos nuestros propios contratos, veis que teníamos unos precios muy bajitos. Pues nosotros le vendíamos 500.000 de toneladas a Fertiberia a 10 euros la tonelada. Eso era en el 2008. Los finales de 2007, año 2008, y a mí me iban a nombrar la directora de ácido. La reina del ácido, con dólares a 400 dólares la tonelada, pero en octubre de 2008 desenchufaron el mundo, Fertiberia dejó de consumir, bueno, nos pasó de todo, y entonces nos pusimos a invertir, pusimos tanques, los dejamos por barco y lo mandamos a Estados Unidos, que ya no lo pagaba a ese precio, ya lo pagaba 30 dólares entregado, que era exactamente lo mismo
que me costaba el flete de mandar un barco a Estados Unidos. Y no ganábamos nada. Y eso fue pero no perdimos. Y bueno, pues ha tenido muchas oscilaciones. Cuando recuperó el mercado, pues subió y ha vuelto a bajar. Hace 2 años el mercado estuvo mejor y este año vamos a hacer un número muy parecido. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora se está recuperando el precio y de hecho yo espero que en la segunda mitad del año podamos subir los precios. ¿Por qué? Porque el cobre ya está en 6.100 y 6.100 ya es para que a algún minero se le ocurra reabrir alguna mina un poquito. En cuanto un minero reabre una mina un poquito, a $6.000, un poquito más de ácido, total, al precio al que está, empieza a subir. Como el minero acapara el ácido, el fertilizante también necesita ácido y empieza a subir. Y ahí yo empiezo a ponerme las manos y a decir, ¡guau! Y por si acaso, pues no he cerrado todos mis contratos. O tengo precios variables que se renegocian, hay muchas cosas. A mí me pagan por ganar dinero. Vamos a ver. En fin, conclusión, pues en estos años, de 2010 a 2016 incluido, hemos aportado un beneficio a la compañía de 270 millones de dólares. Eso que, pues, ¿por qué me gusta llamarlo ecoproducto? Es que su producto suena fatal. Y al final, es dinerito para casa. 270 millones. De hecho, el año que ganamos nosotros en ácido 65 millones de dólares, la empresa perdió 50 en cualquier caso. O sea que si nosotros no hubiéramos ganado 65, habríamos perdido más de 100. Eso en el ácido. Hay oro, hay plata, hay selenio, hay teluro, hay óxidos de zinc, hay muchas cosas. Cuando os digo que una fundición es como un cerdo, es por algo. Y luego os lo contará, hay un día que es José Miguel Quintana, que es nuestro controller, que os va a contar la cadena de valor añadido de una fundición. Es decir, es que no es solo, me pongo y fundo. Esto ya consiste en fundir, soy un técnico, tal, no sé qué. Es mucho más complicado. ¿Veis? Ahora sí. Perdón porque está en inglés, es que nosotros nos movemos en inglés. El mundo de las commodities al final es todo en inglés. Así que os animo a que escribáis en inglés. Porque nosotros no contratamos a nadie que no tenga un nivel intermedio de inglés equivalente a un B1, un B2. Más bien un B2, que todos sabéis lo que es. Yo ni lo recibo, es decir, a mí un currículum que me diga que no tengo un B2, también es verdad que es comercio internacional, ni lo miro. Pero nadie en la empresa, no contratamos a nadie, porque se necesitan los idiomas, así que apuntaros. Todo está en inglés, nuestra comunicación con los clientes, con la mayoría es en inglés, por supuesto con nuestra matriz, nuestros dueños son americanos, es en inglés, y nos movemos en dólares, porque el mercado internacional se mueve en dólares. Así que iros haciendo el cuerpo para aprender idiomas. Y si sabéis además de inglés, francés, mucho mejor, porque yo voy al norte de África y estoy jodido, yo no hablo francés, y en el norte de África se habla francés. No es ninguna tontería, mi cliente principal, que me consume 200.000 toneladas, habla francés, y es mucho mejor hablar el idioma. Mucho mejor. Conclusión, cuando contraté al director comercial, quise que tuviera conocimientos de francés. Y era diferencial. Que hable francés o no hable francés, hacía que yo mirara con más cariño el currículum o no. Es decir, no es baladí. Mineros, ¿queréis ser mineros? ¿Y dónde van a estar las minas? Porque en España minas nuevas no hay muchas, que digamos. ¿Están en África? Pues en África se habla francés en muchos países. Así que os conviene aprender francés. Y se va a hablar mucho chino, porque está todo lleno de chinos. Así que irlo pensando también, en alguna noción de chino nos venía mal. Pero bueno, ya más orientada, de verdad no es broma, pero no os lo toméis tan a broma, que es diferencial para conseguir un trabajo. Puede ser muy diferencial. Entonces bueno, aquí veis que tenemos de todo, ácidos débiles, electrolito, de todo, todas esas cosas. Mira todo lo que producimos, selenio, zinc, plomo. Estos son los concentrados, todas las impurezas, porque luego todo eso hay que sacar. Más preguntas, dudas, comentarios. ¿Nada? No te he oído, ¿no? Por lo menos si sabéis por qué os hemos contado sulfúrico. Ahora tenéis una ligera idea de por qué, aunque vais a ser técnicos, os importaba. Porque es uno de los procesos fundamentales, es decir, en la metalurgia del cobre y del zinc sale mucho esto. Y esto hay que manejarlo. ¿Vale? Pero tanto que hay que manejarlo que puede hundir el negocio. Puedes cerrar el kiosco si no eres capaz de manejarlo. ¿Vale?
Este es uno de los barquitos que cargamos. Esta foto está hecha en Huelva, ¿no? ¿Ya está?